Y entonces, lo que hallamos es un espectro entre dos extremos, los que llamamos literalistas por una parte y los gnósticos o místicos por otra. Pero los gnósticos, filósofos paganos, están atacando a sus propios literalistas o fundamentalistas, quienes creen que adorar un ídolo les ayudará. Estamos diciendo que hay una comprensión mística esencial del milagro y del misterio de la vida, y el lenguaje en que se expresa varía. Ahora bien, uno de los caminos por los que esto se expresa es mediante la alegoría. Y la clave para entender el cristianismo es el mito del Hijo de Dios. Esto nos retrotrae a los antiguos egipcios, a Osiris o a figuras como Dionisos en Grecia, Atis, Adonis y Mitra, y así sucesivamente, muchas figuras diferentes. Este mismo proceso continuó hasta el siglo I, cuando algunos judíos hicieron exactamente lo mismo y adoptaron una figura mítica, el Mesías, Joshua o Jesús, y lo transformaron a sí mismo en este Dios hombre que muere y resucita. Para sus compañeros, Jesús de Nazaret era un hombre que enseñaba verdades profundas. Eran gnósticos, místicos que concebían su vida y su muerte dentro de un entramado gnóstico. Se convirtió Jesús en su símbolo para dar un mensaje en una verdad interior. Una figura dentro de una alegoría mediante la cual uno puede ser transformado por la iniciación y al final alcanzar la gnosis o conocimiento, ese estado místico de la iluminación. Todas esas ideas míticas eran moneda corriente en el mundo antiguo. Sin embargo, para nosotros, 2000 años después, con el paganismo suprimido y el gnosticismo suprimido, con el monopolio del cristianismo y su historia, la idea de que Dios efectivamente encarnó con una forma humana y todo ese tipo de cosas parece original. Para el literalista cristiano, se trata de una flamante revelación absolutamente única. Pero al volver al mundo antiguo y situar este mito en su contexto, la perspectiva cambia radicalmente. La creencia en la historia de Jesús fue originalmente solo el primer paso en la espiritualidad cristiana, el misterio externo. Su significado tenía que ser explicado por un maestro iluminado cuando los alumnos alcanzaban la madurez espiritual. Un conocimiento místico de Dios más allá del simple dogma. Aunque hay muchos grandes místicos cristianos en siglos posteriores que han sido capaces de ver intuitivamente a través de este nivel simbólico más profundo, como cultura hemos conservado solo los misterios exteriores. Me parece que hemos conservado la forma, pero perdimos el significado. 300 años después de la muerte de Jesús, el emperador Constantino convocó a la Iglesia para dar forma al credo cristiano. El dogma convirtió a Jesús en el Hijo de Dios. Fue la conclusión de un proceso en el que la forma usurpó al significado. ¿Qué sucedió con el Jesús real? El rostro que surgirá de esta reconstrucción será muy similar al tipo de rostro que tuvo este hombre en vida. Cada vez estamos alterando más su imagen. ¿Cómo sería su aspecto físico? Recientemente la televisión hizo una reconstrucción que lo presentaba como un hombre corriente en Israel de hace 2000 años. ¿Pero qué sabemos realmente de Jesús por la historia? Parece bastante cierto que existió un líder sectario judío llamado Jesús y que fue crucificado por los romanos con la participación de los judíos, del sumo sacerdote y de sus seguidores. Pero esto es todo lo que sabemos con seguridad. El único contemporáneo que escribió sobre Jesús fue el historiador Josefo, pero solo unas pocas palabras, que incluso podrían haber sido insertadas posteriormente. La Biblia describe a Jesús de forma más detallada, pero los evangelios parecen contradecirse. Tomemos el momento crucial en que sus seguidores oyen que su Señor ha resucitado. Marcos dice que un hombre de blanco se lo anuncia a 3 mujeres.
Lucas sostiene que 3 hombres y 3 mujeres se encuentran con 2 ángeles. En Mateo, 2 mujeres ven un ángel. Y en Juan, María Magdalena ve a 2 ángeles. No hay consenso sobre la resurrección en el Nuevo Testamento. A finales del siglo II se decía que tenías que creer no solo que Jesús estaba vivo, sino que efectivamente se produjo una resurrección física. Y ese requisito se conservó en el credo. Pero no fue parte del movimiento cristiano original. Es muy difícil hablar del Jesús histórico. Pero los evangelios se escribieron con ese propósito, por supuesto. Sin embargo, no son obras históricas. Se escribieron en forma de biografía, pero su intención no es hablarnos del Jesús histórico, sino de su convicción de que este hombre era el Mesías de Dios. Por lo tanto, son obras de propaganda religiosa, no históricas. Los evangelios son libros de creencias construidos para parecer historia. Aquí contamos una historia real. Pero es altamente improbable que los evangelios sean registros contemporáneos. Los evangelios fueron escritos por hombres educados en las ciudades del Mediterráneo oriental y en Grecia. No por los pescadores, que aparecen en los evangelios como los primeros seguidores de Jesús. Y se escribieron décadas después de Cristo, cuando el recuerdo de su vida estaba desvaneciéndose. Eran tiempos dramáticos. Los judíos se rebelaron e Israel fue destruida por Roma, que aniquiló a todos los que podían haber conocido a Jesús. Marcos, Lucas, Mateo escribieron sus evangelios casi 2 generaciones después de Jesús. El cuarto, el Evangelio de Juan, apareció casi 3 generaciones después, pero no eran los únicos evangelios. Sabemos que hubo muchos evangelios entre los seguidores de Jesús y otros escritos, cartas, epístolas, poemas, himnos, etc. Ahora miramos el cristianismo y lo vemos muy diferente. Todo, desde los baptistas, los ortodoxos rusos, los calvinistas, los católicos romanos, una gran variedad. Pero cuando nos remontamos al siglo I, la variedad era mayor. No había un canon fijo de las escrituras del Nuevo Testamento, ni un credo al que pudieran acceder los cristianos de todo el mundo, ni existía una estructura específica. Lo que me fascina es que los grupos que se llamaban cristianos entonces eran mucho más diversos entre sí de lo que lo son hoy. Jesús, sus compañeros y primeros seguidores eran judíos, cristianos judaicos. Lo que pensaban esos cristianos originarios, los más próximos a sus enseñanzas, ha sido ocultado durante siglos. Pero ahora han salido a la luz antiguos documentos que revelan sus creencias. Gilles Quispel jugó un importante papel al darlos a conocer a la ciencia. Lo que revelan es asombroso. Los cristianos judaicos silenciaron el valor de salvación del sacrificio de Cristo. No encontramos en ellos un nacimiento virginal, ni resurrección, ni cruz, sino solo las palabras de Jesús, que es la encarnación de la sabiduría divina. Un hombre santo, no un Dios, un hombre de infinita sabiduría. Creían que Jesús era un instructor iluminado y un iluminador. Un hombre que mostraba el camino hacia lo divino. Sus primeros seguidores parecen adherirse a una religión totalmente distinta. Los conceptos básicos de la cristiandad posterior les eran extraños.
Solo mucho después vinieron los tiempos en que Jesucristo fue proclamado el Hijo unigénito de Dios y surgieron ideas y ritos que hubieran provocado asombro en Jesús y los suyos.